La colocación de la venerable túnica de la Santísima Madre de Dios en Blachernae, conmemorado el 15-2 de julio, la colocación de la venerable túnica de la Santísima Madre de Dios en Blachernae. Durante el reinado del emperador bizantino, León el Grande de Macedonia, 457-474, los hermanos Galbio y Cándido, colaboradores del emperador, partieron de Constantinopla hacia Palestina para venerar los lugares santos. En un pequeño asentamiento cerca de Nazaret, se detuvieron a pasar la noche en casa de una anciana hebrea. En su casa, el ardor de velas y el humo del incienso llamaron la atención de los peregrinos. Ante sus preguntas sobre qué objeto sagrado había en su casa, la piadosa mujer se negó a responder durante un buen rato, pero tras insistentes peticiones, confesó que poseía un objeto sagrado muy valioso, la túnica de la Madre de Dios, de la cual se habían producido muchos milagros y curaciones. La Santísima Virgen, antes de su dormición o reposo, legó una de sus vestiduras a una piadosa doncella judía de la familia de esta casa, indicándole que, tras su muerte, la entregara a otra virgen. Así, de generación en generación, la túnica de la Madre de Dios se conservó en esta familia. El cofre enjollado que contenía la sagrada túnica fue trasladado a Constantinopla. San Genadio, patriarca de Sargrado Constantinopla, Plas 471, Cominire 31 de agosto, y el emperador León, al enterarse del hallazgo, se convencieron de la incorrupción de la Santa Túnica y, temblando, certificaron su autenticidad. En Blachernae, cerca de la costa, se erigió una nueva iglesia en honor a la Madre de Dios. El 2 de junio de 458, San Genadio, con la solemnidad debida, trasladó la sagrada túnica a la iglesia de Blachernae, colocándola en un nuevo relicario. Posteriormente, en el relicario, junto con la túnica de la Madre de Dios, se colocaron también su homoforio, es decir, la túnica exterior o sobretúnica y parte de su fajín. Esta circunstancia selló la iconografía ortodoxa de la festividad al unir ambos eventos, la colocación de la túnica y la colocación del fajín de la Madre de Dios en Blachernae. El peregrino ruso Stefan Novgorodets, que visitó Tsargrad alrededor del año 1350, atestigua: llegamos a Blachernae, donde yace la túnica sobre un altar trono en un relicario impreso. Más de una vez durante la invasión de los enemigos, la Santísima Madre de Dios salvó la ciudad, a la que había consagrado su santa túnica. Así sucedió durante el asedio de Constantinopla por los ávaros en 626, por los persas en 677 y por los árabes en 717. Son especialmente relevantes para nosotros los acontecimientos del año 860, íntimamente ligados a la historia de la Iglesia rusa, y estamos dispuestos a servirte como nos has pedido. Askold aceptó el santo bautismo con el nombre de Nicolai, y muchos de sus acompañantes también fueron bautizados. Directamente desde Tsargrad, la capital de la ortodoxia, gracias a los esfuerzos de los santos apóstoles de los eslavos, llegaron a Rus tanto los servicios divinos eslavos como la lengua escrita eslava. En Kiev, San Focio nombró al metropolitano Miguel, y el metropolitano ruso fue incluido en las listas de diócesis del Patriarcado de Constantinopla. El santo patriarca Focio, en una misiva circular del año 867, mencionó el bautismo de los búlgaros y los rusos como uno de los principales logros de su servicio arquijerárquico. Los rusos, que se rebelaron contra el poder romano, escribió, citando casi literalmente la misiva de Askold, en la actualidad han sustituido incluso la impía, enseñanza que antes profesaban por la fe cristiana pura y genuina, y con amor se han unido al grupo de nuestros amigos y súbditos. Los bizantinos consideraban súbditos a todos aquellos que aceptaban el bautismo de Tsargrad y se aliaban militarmente con el imperio, y a tal punto se encendió en ellos el deseo y el celo de la fe, que aceptaron obispos y pastores, y abrazaron la santidad cristiana con gran celo y fervor. La festividad de la colocación del manto de la Santísima Madre de Dios en Blachernae se revela, también como la festividad del establecimiento canónico de la metropolita ortodoxa rusa en Kiev, por la bendición de la Madre de Dios y por el milagro de su santo manto se logró.
no solo la salvación de Tsargrad del asedio, más terrible de toda su historia, sino también la salvación de los rusos de la oscuridad de la superstición pagana, para la vida eterna. Junto con esto, el año 860 trajo el reconocimiento de la Rus de Kiev por parte de Bizancio y significó la justa aparición del joven reino ruso en el escenario de la historia. El intento del príncipe Askold de reanudar la evangelización cristiana iniciada por el santo apóstol Andrés el Apóstol y concebida por él como una reforma religiosa y estatal, fracasó. Aún no había llegado el momento de la consolidación del cristianismo en Rusia. Los seguidores del antiguo paganismo eran demasiado fuertes y el poder principesco demasiado débil. En el enfrentamiento de Askold con el pagano Oleg en 882, los habitantes de Kiev traicionaron a su príncipe. Askold aceptó la muerte como mártir a manos de sicarios, engañado para unirse al bando enemigo con el pretexto de negociar. Pero la hazaña del beato Askold, así lo llama la crónica de Joakimov, no se extinguió en la iglesia rusa. Oleg el Sabio, tras matar a Askold, ocupó el principado de Kiev y llamó a Kiev la madre de las ciudades rusas. Esta es una traducción literal de la expresión griega metrópoli rusa, es decir, Martapolis. Las crónicas más antiguas de Kiev conservaron la agradecida memoria del primer príncipe cristiano de Kiev, la iglesia del profeta de Dios Elías, construida por Askold y mencionada posteriormente en el Tratado de Igor con los griegos, en el año 944. Se encuentra en el lugar donde actualmente se alza la iglesia del mismo nombre, y también allí está la iglesia de San Nicolás el Taumaturgo, erigida en la década de 950 sobre la tumba de Askold por Santa Olga, igual a los apóstoles. El logro más importante de Askold, que se incorporó para siempre al legado eclesiástico no solo de Rusia, sino de toda la eslavidad ortodoxa, es el Evangelio eslavo y los servicios divinos eslavos, tal como los difundieron los santos Cirilo y Metodio, iguales a los apóstoles. En Kiev, en la corte de Askold, en 861, se estableció el inicio de su actividad apostólica entre los eslavos, que continuó posteriormente en Moravia y Bulgaria. Siguiendo al beato Askold, quien pronunció las palabras de las antiguas oraciones alfabéticas, ahora se eleva en vuelo la tribu eslava, anhelando el bautismo. Al milagro del manto de la Santísima Madre de Dios en Blachernae se vinculan varias obras destacadas de la himnología y la homilética de la Iglesia bizantina. A San Focio se le atribuyen 2 sermones, uno pronunciado inmediatamente después del asedio de Constantinopla y el otro poco después de la retirada de las fuerzas rusas. Y con la campaña de Askold contra Tsargrad se relaciona también la composición de un notable acatisto a la Santísima Madre de Dios, cuya autoría ciertas historias de la Iglesia atribuyen al santo patriarca Focio. Este acatisto constituye una parte fundamental de los servicios divinos del día de alabanza a la Santísima Madre de Dios, es decir, el sábado del acatisto, sábado de la 4ª semana de la Cuaresma. No solo las fuentes bizantinas relatan los acontecimientos del año 860, sino también las crónicas históricas rusas. El monje Néstor el cronista, al destacar la importancia de la campaña rusa contra Tsargrad, señala que a partir de entonces se empezó a llamar a la región Tierra Rusa. Algunas crónicas, entre ellas las de Joakimov y Nikonov, conservan relatos del bautismo del príncipe Askold y de la Rus de Kiev tras la campaña contra Tsargrad. La conmemoración popular de esto está firmemente asociada con los nombres de los príncipes de Kiev, Askold y Dir, aunque en opinión de los historiadores, Dir fue príncipe de Kiev un poco antes que Askold. La veneración de la fiesta de la colocación de la túnica era conocida desde la antigüedad en la iglesia rusa. San Andrés Bogolyubsky, Plas 1174, conmemorado el 4 de julio, erigió en la ciudad de Vladimir, junto a las Puertas Doradas, una iglesia en honor a esta festividad. A finales del siglo XIV, parte de la túnica de la Madre de Dios fue trasladada de Constantinopla a Rus por San Dionisio, arzobispo de Suzdal, Plas 1385, Comina 26 de junio. La santa túnica de la Madre de Dios, que antes había salvado la capital de Bizancio,
Más tarde también salvó a Moscú de las hostilidades. Los tártaros de la horda del príncipe Masovchi se acercaron a las murallas de Moscú en el verano de 1451. San Jonás, metropolitano de Moscú, alentó a los defensores de la capital mediante la oración constante y los servicios religiosos. La crónica relata que la noche del 2 de julio se produjo una gran confusión en el campamento tártaro. El enemigo abandonó el botín saqueado y se retiró rápidamente en desbandada. En memoria de la milagrosa liberación de Moscú, el metropolitano San Jonás erigió en el Kremlin una iglesia en honor a la colocación de la túnica, convirtiéndola en su iglesia principal. Esta se incendió, pero 30 años después, entre 1484 y 1486, se construyó en su lugar una nueva iglesia, también dedicada a la fiesta de la colocación de la túnica de la Madre de Dios. Este templo, que aún se conserva, siguió sirviendo como iglesia principal de los metropolitanos y patriarcas rusos hasta que se construyó la Catedral de los 12 Apóstoles bajo el patriarca Nikon.